A ver, ya estamos grabando, fenomenal. Pues Perfecto. eso, José Luis, que se trataría más bien de no abusar y Vale, si se utilizan con más control, porque demasiado calor, demasiado frío, en general a cualquier víscera, algunas lo aguantan mejor, pero el pulmón en particular es más delicadito. Entonces tiraríamos más de tibios y frescos, porque al tener una naturaleza más moderada, nos van sí, a garantizar que no se nos vaya, ¡pum!, hacia el lado contrario. vale, Porque vale. te pongo un ejemplo para que veas lo rápido que muta en este sentido. Muchos resfriados que son por viento frío y humedad, en cuanto pasan la primera barrera más superficial, por ejemplo, la fase de afectación de Taiyuan, o sea, de Taiyuan, de Shaoyan, y llegan a Yanmin, y estamos hablando, ¿no? Se convierte rápidamente en calor. Ese Ya. frío rápidamente torna en calor. Y entonces aparece la tos, esa cavernosa, dolorosa, con la fiebre, con la flema que cambia de blanco a amarillo, incluso Ujú. verde. Y eso es porque un frío que ha generado el cuadro, ¡boom! En cuanto penetra un poco en el organismo, aunque sea a nivel de meridianos, Sí. ya cambia a calor. Por tanto, en este caso, Vale, el evitar viene en ese sentido, pero está bien aclarar lo que planteas porque es una muy buena pregunta. vale, perfecto. Gracias. Gracias a ti por plantearla. Bueno, Sony 8. A ver, ¿cuántos estamos en clase? A ver, a ver, a ver. Bueno, dice Ana Silvia que lo intenta en el descanso. Bueno, la verdad es que lo podría seguir intentando ahora, pero bueno, si ella quiere esperar hasta el descanso, es cosa suya. Vale, pues ya estamos en tiempo, vamos a empezar. Y lo que comentaba es que voy a hacer un pequeño repaso porque me di cuenta más tarde de que las recomendaciones dietéticas en la parte, ahí va a poner a tal cual, si no comparto pantalla, mala cosa. Un momento. Creo que va por aquí. Espérate. Pero, a ver, a ver. Uh. Espera, creo que este era el modo en el que... ¿Se ve? Sí, sí. Vale, perfecto. Habíamos terminado la clase anterior hablando del intestino y la homeostasis orgánica y la repercusión ya no solo digestiva, sino extradigestiva, que las afectaciones a nivel intestinales tienen sobre el organismo. La afectación inmunológica, por supuesto la digestiva, cómo eso puede dar lugar a la aparición de alergias, intolerancias, problemas dermatológicos, bueno, un montón de afectaciones. No sé si alguno de vosotros llegó a echar un vistazo a lo que os comenté del eje cerebro-intestino-piel, pero si lo habéis hecho habréis comprobado las cantidades de, bueno, ramificaciones negativas que puede tener un cuadro de afectación intestinal. Y luego me di cuenta que las recomendaciones dietéticas más generales, que luego se podrán perfilar, claro está, en cuanto a la... Uy, ¿qué le pasa ahora a esto? Ah, vale. A las recomendaciones, o sea, perdona, en cuanto a estos cuadros, serían, tenemos como grandes ejes de afectación, ¿verdad? Teniendo en cuenta la diferenciación de síndromes y la etiología a estas 4 circunstancias, aunque en realidad serían más bien 3 grandes circunstancias, este vacío de Yang, de vacío de riñón, la insuficiencia o la alteración del yin del estómago y el fallo en la función depurativa y drenante del hígado, que darían en consecuencia, como consecuencia, todas ellas una afectación del Wei Qi, del Qi defensivo, pero que si tenemos que tener en cuenta a nivel de recomendación dietética, nos vamos a centrar en estas 3
en estos 3 ejes de diferenciación de síndrome. Y ya que estamos, voy a aprovechar para preguntar, ¿qué significa a nivel práctico, ¿no? Puestos ya sobre la marcha, que dices, cuando hay una insuficiencia, un vacío de yang, de bazo y riñón, en esta circunstancia de disbiosis, además, joder, la pregunta es muy fácil porque tenéis casi la respuesta arriba. ¿A qué nos estaríamos refiriendo? Venga, compis, que esto lo vais a ver muchísimo en consulta, tanto si practicáis en consulta como si lo hacéis con vosotros mismos, con vuestra gente cercana. Son problemas hipercotidianos, cada vez más. Cuanto más ágil tengáis esto en mente, más sencillo os va a resultar el poder hacer algo en este sentido. Además, es una cuestión de pura lógica. O sea, lo que estoy preguntando requiere una respuesta muy sencilla. Estamos hablando de yang y de yin. Entonces, eso trasladado a la práctica, ¿qué es? Pues un desequilibrio entre ambos, ¿no? No, a ver, voy a repetir la pregunta. Por favor, estad atentos al hilo de la pregunta, porque esa respuesta, cariño mío, es como no decir nada. Y te explico por qué. No es un desequilibrio entre ambos, es qué significa un vacío de yang y qué significa un vacío de yin. Además es que, insisto, tenéis las respuestas arriba en la misma pantalla. Si está fallando, alguien tiene el micrófono abierto, porque me estoy escuchando con eco. Entonces, si está fallando el yang de bazo y riñón, ¿qué está fallando? La función. La función, y la función además ¿con qué otra cuestión relacionada con el yang? ¿Qué hace el yang? Por favor. ¿A calor qué refieres o qué? Calor, sí, exacto, el fuego digestivo. El yang de bazo es fuego digestivo, es lo que cuece, por así decirlo, los alimentos, el que separa y extracta las diferentes partes que tiene un alimento, es decir, los nutrientes, los minerales, el agua, lo que no sirve, esa cocción, eso, imaginaos, siempre estuvimos poniendo el ejemplo constantemente de un caldero con agua dentro y un fuego debajo, ¿verdad? Pues ese fuego digestivo es el yang de bazo. Entonces, falla el fuego, falla la función. Exacto. Y si hay una insuficiencia de yin de estómago, ¿qué está más afectado? Sería el caldero, ¿no? Lo que estaría afectado. Los Vale. líquidos, quizás, ¿no? El estómago. ¿Qué? Vale, pero venga, yendo a la parte más básica de lo que es la estructura, el terreno, la forma. Del mismo modo que el yang es más función, el yin es más forma. Y la forma en este caso estamos refiriéndonos efectivamente, como bien ha dicho, creo que ha sido Monse, me ha parecido reconocer la voz, el caldero en sí mismo, es decir, el terreno, y esto significa la calidad de las mucosas, el cómo está el terreno en sí mismo, si tiene inflamación, si es un terreno funcional, que ya sabemos que no, porque está el vacío de yang de bazo por ahí metido, pero la calidad de las mucosas, de su integridad, de su calidad como tejido, depende en este caso del yin de estómago. Y luego, por otro lado, el fallo en la función de depuración y drenaje del hígado, ¿qué repercusiones puede tener en este asunto del intestino? ¿Qué se os ocurre? Que no hay separación de lo útil de lo inútil o creación de flema o... Exacto, es decir, empieza a haber acumulación de sustancias, de productos patológicos, exacto, ya sea flema ya que va generando, o sea, humedad en primer grado, flema que se suele asociar con otras cosas, con calor, con frío,
con tan, es decir, flema con más flema. Se pierde la pericia en la separación, en la discriminación, aunque eso es una parte más específica de la función del intestino delgado, está también apoyada por esta función del hígado, que es quien ayuda a luego limpiar y metabolizar eso que se selecciona y se discrimina. Y por supuesto, cuando no hay una buena función de arrastre para eliminar los desechos del cuerpo, si no se eliminan adecuadamente, pues se quedan dentro, es obvio. Y si se quedan dentro esos productos patológicos, no va a ser una buena cosa, va a dañar más el terreno, ¿verdad? Y va a condicionar más la función, porque estará ensuciando, entorpeciendo e impidiendo una función correcta. Por tanto, este fallo en la depuración es algo que de entrada siempre nos vamos a tener que plantear, porque en ocasiones el primer paso que vamos a tener que hacer para iniciar un tratamiento o un proceso de recuperación no va a ser tanto tonificar el yang o tonificar la función del bazo o darle líquidos al estómago, va a ser limpiar. Acordaos siempre del ejemplo que creo que ya hemos utilizado. Tú te mudas a una casa y tú te pones directamente, bueno, no sé, claro, si te la dan nueva, bueno, y aunque te la den nueva, me da igual. Tú te pones a llenar la nevera o los armarios de la cocina sin haberte asegurado primero que están limpios. ¿Tú te metes en esa ducha sin haberte asegurado que está limpia? ¿Verdad que no? Pues aquí tampoco. De hecho, en muchas ocasiones, a ver, cuando ya hay una disbiosis ya estamos hablando de un cuadro ya que ha avanzado en el tiempo y tendremos que hacer más cosas, pero desde luego limpiar va a ser una de las primeras. Así que ni por asomo desdeñéis la importancia que tiene esta función depurativa, porque una vez que hayamos limpiado, tendremos mucho mejor preparado el terreno para hacer todo lo demás que toque hacer. Quiero dedicarle estos minutos a recordarlo porque es que es realmente importante. Pues bien, cuando hablábamos de... A ver, que esto si no, no me deja ver por aquí. De estos síndromes, ¿no?, más característicos, el vacío de Yang, la insuficiencia de Yin, el fallo Suchier, teníamos luego, jopeta, ya me he ido de aquí, vale, unas etiologías. Ok, muy bien, pues por este motivo, por este otro, lo tenéis en los apuntes, lo vimos ayer, lo vimos en la clase anterior, pero sin embargo, las recomendaciones dietéticas sí que las hicimos así como muy rápido porque se nos acababa el tiempo y quiero darle unos minutitos más. Mira, estos 10 minutos que quedan hasta las 10:30 y ya nos ponemos con la siguiente parte del temario. Entonces, vamos a pensar juntos. Si sabemos y por la clínica luego vamos a comprobar el grado en el que se está manifestando esta insuficiencia de Yang de bazo y de riñón, y según el grado aplicaremos más o menos, pero sabemos de entrada que hay una insuficiencia de Yang de bazo y de riñón. Por lo tanto, recomendaciones dietéticas en base a lo que ya sabemos, que pondríais en marcha en primer lugar. Pues evitar los fríos. Número 1, sin duda alguna, evitar o disminuir alimentos de naturaleza y temperatura frías. ¿Qué más? Los crudos. En este caso, exacto, los crudos, porque son de naturaleza fría, por estar crudos, exacto. Luego, otra cosa que afectaría mucho al yang qi de bazo es continuar dando alimentos que generen ¿qué? Flema. Flema, Humedad. exacto, flema, humedad. Esos alimentos que generan flema, humedad, alguien que me ponga un ejemplo. Zumo de La naranja. leche.
El azúcar. El azúcar, los azúcares refinados, el zumo de naranja, sí señora, la gente se piensa que el zumo de naranja es lo más, porque así nos lo han vendido como otras tantas cosas que nos han vendido a nivel alimentario y no es tan bueno. De hecho, el zumo de naranja, sobre todo el que viene de concentrado, es un gran generador de flema. Otra cosa que se consume muchísimo, El pan, los panes, pero ¿cuáles? harinas, Yo te digo, industriales. refinado. Las refinadas, Sí. sobre todo las refinadas. Los lácteos, que se os estaban olvidando, que son el Ay, number ¿verdad? one en producción de flema. Y también cerveza, cacahuetes fritos. Es decir, bueno, quizá los cacahuetes evidentemente se comen menos, pero lácteos, azúcares refinados, harinas refinadas, ahí lo diré, cerveza, anda que no, como que no, se bebe cerveza, entonces significa, ay, nunca más podré volver a tomar cerveza. No, hombre, no, significa que en esta fase del tratamiento, pues te cortas un poco, que no pasa nada. ¿Mm? Pero exacto, hay que tener muy metido en la cabeza, porque además es que son 4, A, B, C, D, A, B, C, D, los alimentos que más inducen a la formación de flema y humedad. ¿De acuerdo? O sea, estos grabáoslo aquí porque va a ser de lo primerito que haya que retirar en prácticamente cada intervención dietética que hagáis. ¿Alguien iba a decir algo? Que escucha cositas. ¿Sí? ¿No? A lo mejor solamente ha sido ruido. Es que recordad que mientras está esto puesto yo no os veo, ¿vale? O sea que voy un poco a ciegas. Las carnes rojas, que por ejemplo son tan inflamatorias, aunque no... Es no otra sé cosa, qué- es otra cosa. Es decir, no sé. las carnes rojas, la carne roja, sobre todo la de ternera y sobre todo el cordero, pero en este caso, claro, hacemos una diferenciación. La carne roja es proinflamatoria en exceso por la cantidad de ácido araquidónico que tiene, fundamentalmente. Y hablando de carnes de cortes limpios. Si ya nos metemos a cortes más grasos o a embutidos, o sea, lo que sería ya un procesado, en este caso, claro, sería también un generador de flema, pero la carne roja no genera flema como tal. Puede dar lugar a otros problemas, pero ahora mismo estamos hablando de qué recomendaciones dietéticas daríamos o tendríamos en cuenta de forma prioritaria en una afectación de Yang-Chi de bazo. Y en este caso, las carnes rojas ni generan flema ni son contraindicadas en esta situación. Es más, la carne de cordero, ¿qué naturaleza tiene? Caliente, ¿no? Caliente. Está recomendada en esta situación. ¿Todos los días? ¿A todas horas? No, cantidades moderadas. Ya sabemos que en el término medio está la virtud. La carne roja habrá que restringirla en otros casos, ¿vale? Pero no en estos. Vale, yo también tenía una preguntilla. Claro, adelante. Por ejemplo, en la dietética de medicina occidental, cuando hay disbiosis, se suele retirar los probióticos, tema kéfir, yogures, todo esto. Porque son Aquí, lácteos. claro, ¿es por eso o por el tema de probiótico? Bueno, en realidad yo aquí quiero hacer una aclaración porque la pregunta puede resultar confusa. Ya, sí. ¿Por qué puede resultar confusa? Porque dices, joder, si la disbiosis implica una alteración en la composición normal y sana de la microbiota intestinal, ¿por qué se van a retirar los probióticos? Porque hay diferentes fases de trabajo. Están las 4 Rs del tratamiento de la disbiosis, que son, bueno, ahora es quizá, ay, ¿cómo era? Pero vamos, básicamente significa limpiar, porque claro, si está alterado y hay patógenos u oportunistas que pueden ser potenciales patógenos, lo primero de todo será limpiar, después reparar, porque hay que dejar el terreno en buenas condiciones, es decir, hay que reparar ese terreno. Después, ay, ¿cuál era la otra?
Es que hay pueden ser tres, porque hay una acción que incluye a otra, pero básicamente sería limpiar, reparar y repoblar. Es decir, que los probióticos en una disbiosis, claro que están indicados, pero no desde el primer momento. De hecho, empezar a dar empezar a dar probióticos al inicio de un tratamiento en el que ya sabes que hay disbiosis es una tontería, porque no van a servir prácticamente de nada. Tienes que cambiar la alimentación, limpiar, después reparar el terreno y luego sí repoblar, es decir, dar después las cepas bacterianas originarias para que ese intestino vuelva a tener su microbiota restaurada y saneada. Pero no es que se retiren los probióticos, es que si se hace bien, se tienen que dar en el momento adecuado. Y luego, por otro lado, los probióticos pueden tener muchas fuentes. Que en el kéfir, por la fermentación, tenga determinados grupos bacterianos, sí le otorga esas propiedades probióticas, pero no deja de ser un lácteo. Entonces, en una primera fase, no te interesa, porque los lácteos, así sean kéfir, generan flema. Vale, perfecto. Muchas gracias. Ya me ha resuelto la duda. Es que tenía ahí la dudilla, pero ya está. Vale. Muy bien, gracias a ti por preguntar. Vale, estáis muy bien orientados, eso sería lo prioritario. Entonces, si lo prioritario es eliminar eso, ¿qué daríais entonces? O sea, primero eliminamos lo que no, dejamos de ensuciar el terreno. Y ahora vale, ok, he quitado todo esto, ¿qué le doy a la persona? En una afectación de yang, chi, de bazo. Hemos quitado fríos, hemos quitado crudos, hemos quitado lo que genera flema y humedad y entonces voy a dar Pues cosas de naturaleza caliente o tibia. tibia caliente, aquellos que por sabor también nos ayuden a drenar y secar la humedad que Humedad. muy probablemente esté ya instaurada, ¿vale? Y dentro de estos alimentos tibios y calientes, ¿qué se os ocurre? ¿Qué os viene primero así a la cabeza como ejemplo de alimentos tibios y calientes? Y que Algunas, nutran el yang. algunas verduras como el puerro, como la calabaza, frutas como las uvas, eh, pescado azul, Las eh, especias, las especias, sí, las es- la pimienta, o sea, los picantes, pimienta, eh, jengibre, canela, clavo, exacto. Vas bien, vas bien. frutos secos, semillas, agua. eh, Pero agua, bien, importante. Los caldos, ¿no? Entiendo. Caldos, perfecto. Quería que alguien llegase también ahí. Caldos, muy bien. Los caldos son una manera fabulosa de nutrir, de una manera de manera respetuosa. Y dentro de este grupo de caldos, ¿qué es el top de los top para nutrir el yang chi? La crema de calabaza. No, caldos, querida. Bueno, sí. Caldo de huesos. Caldo de pollo. El caldo de Claro. huesos, claro, pensad que es tuétano. Los caldos de huesos son una fuente brutal de minerales que nutren la esencia, el yang, que remineralizan, que tonifican todo el sistema digestivo y que es una herramienta nutritiva de primer nivel. Entonces, estos caldos de hueso ya te los venden hechos, pero bueno, si lo puedes hacer tú en casa, la única inconveniente que tienen es que para que tengan toda su potencia necesitan estar muchas horas. Entonces, para esto lo ideal son las ollas estas de cocción lenta, las crock pot o similares que puedan ser un poco más baratas, que sin gastarte mucho dinero tienes en casa un chisme que es maravilla por la forma en la que cocina los alimentos y gasta muchísimo menos, porque claro, un caldo de huesos en una crock pot, que yo tengo una y entonces hablo ahora ya por experiencia, te puede estar 24 horas
ahí chup, 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 a cámara lenta, y llega a tener tanta consistencia que tú no lo usas tal cual, utilizas porciones. Luego es tan gelatinoso que cuando se enfría es pura gelatina y eso lo puedes meter en una cubitera y lo puedes conservar en el congelador. Claro, aquí tenemos que convivir con las contradicciones de la vida moderna, porque obviamente dices, jope, pero es que si estamos tomando luego cosas que han sido congeladas, aunque sea de manera muy residual, lo congelado afecta al yan, aunque sea de manera muy residual, pero acaba afectando y dices, ya, pero es que los ritmos de vida que llevamos ahora no son los de antaño, donde la gente tenía todo el tiempo para cocinar, tenían, porque no había tele, porque no había móviles, porque no había distracciones, entonces los tiempos iban de otra forma. Ahora, bueno, pues tenemos estas cosas, pues nos apañamos y aquí seguimos, ¿no? Que no pasa nada. Pero lo del tema del caldo de huesos es súper interesante en personas convalecientes, débiles, con temas digestivos, con afectaciones de Yanchi. Está muy, muy, pero que muy interesante. Y lo mejor es hacerlo en casa. O sea que echadle un vistacito porque es algo muy interesante. Y luego depende de lo denso que lo hayáis hecho, se puede tomar tal cual o, insisto, se puede guardar en porciones y añadirlo a otros caldos con una base de verdura, con una base de pollo, con una base de no sé qué, y entonces tienes ahí pues un completo dietético minero medicinal prácticamente. ¿Con cualquier tipo de hueso, Beatriz, o hay alguna preferencia? Pues mira, huesos de casi todo tipo, de tuétano, de espinazo, de rodilla, de pollo, todo esto que he mencionado antes normalmente es de ternera, ¿vale? Como cuando se hace el cocido, que pones tuétano, espinazo, rodilla, no sé qué, no sé cuántos, y luego le meterías carcasa de pollo o de gallina, hueso de jamón también, de la pata de jamón también le podrías poner. Sí, básicamente de esos. Y cantidad, pues depende. Ya que te lías la manta a la cabeza, haz un buen perolo para que te cunda, ¿sabes? Y que tengas ahí tus porciones y te dure bastante tiempo. Eso es. Y luego habéis Beatriz, mencionado. Ay, perdón. perdóname. No, serían como unas pastillas de Algren, ¿no? Pero hechas de caldo. Por ejemplo, claro, eso es. Eso es. En cierto modo, aparte del saborazo que le puede añadir a algo, es las propiedades que tiene. Claro. Sí, pero básicamente el concepto es Sí, ese. ese concepto así. Eso Perfecto. eso es. Y sí, luego habíais mencionado calabaza, etcétera. Claro, alimentos naranjas, amarillos, ¿no? De esa gama, por supuesto. También los verdes, porque sabemos que, bueno, pues tienen ese carácter depurativo y siempre complementan, o sea, esa mezcla entre... además es que la compi que ha hablado de puerro, calabaza, ya estaba ahí mezclando, ¿no? Los colores de esa manera muy innata, muy natural, efectivamente, serviría para el caso. Muy bien, venga, vamos a seguir. Tenemos afectación de yin de estómago, ¿ok? Entonces, en estas recomendaciones dietéticas, ¿por dónde empezaríais? Recordamos, uno era más calentar, generar ese fuego digestivo, eliminar lo que no nos interesa. Eliminar lo que no nos interesa siempre va a ser el primer paso en cualquier recomendación dietética, pero recordemos que las recomendaciones dietéticas no solo son en cuanto a lo que se ingiere, también tendremos que tener en cuenta ¿qué otras cosas? Enfriar. ¿Más cositas? Los horarios. Los horarios. Bien, bien. ¿Qué más cosas? Estamos hablando de la forma ahora mismo. Entiendo que no hay que comer demasiado. Las cantidades. ¿Qué más? Lo que se le olvida a todo el mundo. Masticar bien. Fundamental. Os vais a hartar a repetírselo a los pacientes / amigos / vosotros mismos. Masticar bien.
Yin de estómago, mucosas, estado del terreno digestivo. Le va a favorecer a todo este conjunto un alimento bien masticado, ensalivado, triturado, versus uno de cualquier manera. Sí, claro. Ah, venga, gracias. Efectivamente, pues entonces es una de las cosas más que con más insistencia tenemos que recordar. Entonces, recomendaciones dietéticas a tener en cuenta cuando vamos a trabajar sobre una insuficiencia de yin de estómago es regular horarios, o sea, las cosas que le gustan al estómago, la disciplina, el orden, ¿verdad? Regular horarios, no saltarse comidas, evitar las comidas copiosas, masticar bien y luego además evitar, por ejemplo, qué tipo de alimentos. Los calientes y Los los picantes. calientes, picantes, muy bien. Dentro de estos calientes picantes hay un grupo de cosas que se ingieren que afecta particularmente al yin de estómago. El alcohol. El dices, alcohol. Y ya no solo al yin de estómago, al hígado y a su función de depuración. ¿Mm? O sea que cuando tenemos esta situación, el alcohol, chao, muy buenas. Excepciones, depende de si el grado no es muy avanzado. ¿Qué creéis dentro de las bebidas alcohólicas que podría suponer una excepción de vez en cuando no hay mucha afectación? El vino, ¿Cuál de ellos? el tinto, ¿no? El tinto. Exacto. Eso es. Y después, si estamos eliminando este tipo de alimentos, por contra, vamos a potenciar los frescos y neutros que refrescan y humectan. Las mucosas. Vamos a dar luego alimentos verdes, rojos, hierbas frescas en vez de especias. Bueno, pues estas recomendaciones ya de sentido común. Y cuando tenemos un evidente fallo en la función depurativa y de drenaje del hígado, ¿cuál va a ser nuestro primer foco en la recomendación dietética? ¿Alimentos amargos, te refieres? Lo primero de todo, José, ¿Depurar te refieres, no? ¿O qué? lo primero de todo siempre es quitar lo que no, evitar lo que Ah, hace ya, daño, vale. restringir. Entonces, vamos a no sobrecargar al hígado. ¿Con qué no o sea, qué cosas sobrecargan más al hígado a nivel dietético? Grasas, 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 café. los café, medicamentos. alcohol, Alcohol. medicamentos, azúcares. Azúcares. Claro, efectivamente. Y luego todos los procesados, todas estas comidas que no son verdaderamente muy nutricias, porque están llenas de aditivos, colorantes, que son letras y números, básicamente, porque el que se encarga de limpiar como puede todo eso que no es alimento y que de ningún modo debería pasar a nuestro torrente sanguíneo es el hígado. Entonces, las grandes cosas que más sobrecargan al hígado son todas estas que hemos mencionado, que voy a hacer un repaso para que se os metan aquí en la cabecita: alcohol, café, grasas, aumento no, gran cantidad de azúcares refinados y los procesados, los alimentos ultraprocesados. Por contra, ¿qué le va a beneficiar más? Pues los alimentos frescos, de naturaleza neutra. Cuando he dicho frescos, también, además de lo que es la naturaleza, evidentemente también me refiero al alimento en sí, ¿sabes? Que a verduras, a cosas, comida, ingredientes frescos, vamos, no necesariamente de naturaleza. Después, vegetales y verdes sobre todo, porque son los que más tropismo tienen por el hígado y por la capacidad antioxidante, depurativa, porque tienen más fibra y por lo tanto esa fibra dietética ayuda mucho con su función de arrastre a potenciar la función depurativa hepática. También vamos a dar aquellos
alimentos que por sabor más favorezcan la función del hígado, es decir, los ácidos, pero de una manera moderada, porque si no, un exceso de ácido puede ser contraproducente. Y hay otra cuestión también interesante a tener en cuenta en todo este conjunto, y es que, además de masticar bien, hay que intentar comer sin estar mirando el móvil, enfadado, o recreando una situación conflictiva en la cabeza, hablando de negocios, ¿sabes? Es decir, que puede suceder en algún momento, ok, pero que si es muy frecuente, pues la digestión se va a resentir, ¿vale? Y como O esto es sea, algo... Sí, José Luis. o sea, que esas comidas de trabajo no son convenientes. A ver, si la comida de trabajo estás todo el rato hablando de trabajo y pensando y con un móvil y con un ordenador delante y no sé cuánto, lo que pasa es que en la mayoría de las veces las comidas de trabajo terminan siendo comida con gente y entonces hablas de otras cosas y es una comida distendida. Otra cosa es, estoy con el sándwich, el tupper, el bolsito de ensalada que me he comprado abajo, pero estoy así, mirando el ordenador, con el móvil, haciendo la tabla de Excel. Eso te puede pasar un día, pero una tras otra, o esta gente que ves que se está tomando algo en un sitio, aunque sea el café, y está así con el móvil, porque parece que hemos perdido la capacidad de simplemente estar tranquilos, observando lo que ocurre a nuestro alrededor, pensando en algo o escuchando música mientras te tomas algo. Parece que el no tener un estímulo constante con algo se ha convertido en un pecado. Y eso, vamos, fijaos en cualquier lugar al que vayáis a tomaros, pues eso, insisto, un café o algo, que veáis a otra persona que esté sola, bueno, y ahora ya no hace falta que esté sola, puede haber dos personas y están cada uno con su móvil, que es tristísimo, pero fijaos y veréis la cantidad de situaciones de esas que hay, que es como, oh, Dios mío, no puedo permitirme ni un segundo de inactividad, de aburrimiento, como si fuese un pecado, o como si la gente ya no supiera estar consigo misma tomando un café tranquilamente, sin necesidad de estar enganchadísima al móvil. Como es tan frecuente y pasa tanto, empieza a ser cosas que tenemos que decir en la consulta. De, oye, Beatriz, ¿y qué le recomendaríamos a un paciente así que no puede tener momentos, por ejemplo, en el almuerzo de tranquilidad, que siempre está es con que es estrés? imposible que no haya ni un solo día. Es decir, si esa persona, es porque esa persona lo genera. Porque en todos los trabajos, por cutres que puedan llegar a ser las condiciones, que desafortunadamente en muchos de esos también, hay un tiempo establecido de comida, aunque sea media hora. Entonces, si todos tus momentos de comida, de pausa de comida en el trabajo son estresantes, es porque esa persona se lo genera. Porque o Pero, bien tienes tu por ejemplo, en mi caso yo soy maestra y acá en Suecia las maestras almorzamos con los niños, entonces estamos como, oye, oye, siéntate, oye, come, oye, no te muevas, oye, escucha, oye, mastica, oye, vuelve a tu sitio. Entonces, ese es mi almuerzo, por ejemplo, diario, ¿no? Yo no puedo cerrar los ojos ni escuchar porque son niños que tengo que estar Y pendiente. bueno, pero también me imagino que podrás encontrar la manera en no estar tan pendiente de los niños. Es decir, si uno se levanta y va un momento, o sea, además que me imagino que los niños suecos no serán como los niños españoles. ¡Ah! No, ¡Dios! acá es mucho, los niños mandan mucho, yo he tenido alumnos Es una españoles dictadura, ¿no? Es y una sí, he dictadura. tenido alumnos españoles y son muy tranquilos. Ellos, maestra, ¿le parece? Maestra, ¿puedo? Maestra, ¿está bien si me levanto? Los niños acá no preguntan nada, son muy independientes. Ya, bueno, ahí entonces es encontrar, saber uno poner límites a determinadas cosas, porque también uno, cada quien se permite determinadas cosas. Y si tú te autoacostumbras a, ay, es que no puedo permitir, que estoy haciendo un poco la exageración, ¿vale? Ay, no, que no se levante, hay que... Bueno, pues si se levanta, pero no está haciendo nada. No creo que esté en tu responsabilidad que el niño se coma hasta el último grano de arroz, o quizás sí, no tengo ni idea, pero tú sabes hasta qué punto
puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo, aunque sean mis 10 minutos, voy a comer tranquila. Fíjate, 10 minutos. ¡10 minutos! ¿De qué estamos hablando? Seguro que 10 minutos los tienes. 15 minutos los tienes. Que en esos 10 minutos se levanta un niño, pues ya se volverá a sentar. O, por favor, Jorgen, siéntate. ¿Que no se sienta? Bueno, terminas de comer y hablas con Jorgen. Cuando uno quiere, uno se organiza. Y esto es algo que es así. No digo que sea extremadamente fácil y que todo el mundo tenga las mismas condiciones, pero se puede hacer. Quiero añadir que esto se puede extrapolar a todos los aspectos de la vida. Claro. Preocupaciones que tenemos por una cosa, por otra cosa, y realmente todas las preocupaciones es una forma de exteriorizar nuestra energía. Y todo lo que es exteriorizar la energía hace que nos debilita, ¿no? Entonces, claro, cualquier cosa que hacemos en la vida, trabajo, que es o sea, lo tenemos que hacer interiorizando, tonificando nuestra energía y no dispersando por todos los lados. Comida y cualquier otra cosa, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, nos hemos súper mal acostumbrado a que nos valga cualquier cosa, a no prestarnos atención, a darle demasiada importancia a la prisa o a lo que los otros quieren sin observarnos. Anda que no ves en consulta a gente que está como está en muchos casos porque se ha olvidado de sí misma, porque el foco es lo que ocurre fuera. Y a veces también tú tienes que estar ahí para ver eso y con delicadeza hacerle ver a la persona que quizá, bueno, puede cambiar ciertos aspectos en ese sentido. Y normalmente te lo agradecen. No digo que siempre, pero normalmente te lo agradecen. En mi pantalla está revelándose, ¿vale? Estoy intentando cambiar, no sé si me veis, estoy queriendo volver a la pantalla donde estábamos, o sea, donde estáis, pero se está revelando. Entonces hoy la informática dice que nos está jugando malas pasadas, pues porque sí, porque se ha levantado rebelde hoy. ¡Ay! Aquí estamos. Ya os veo. Vale, perfecto. Bueno, entonces, vamos a pasar ya a la siguiente parte del temario, que son los trastornos metabólico-endocrinos. Por eso he querido hacer este repaso, quizá un pelín más extenso de que me había planificado en un primer momento, pero es importante porque lo que vamos a ver a continuación está súper relacionado. Así que tener esto fresquito en la cabeza, pues nos va a venir muy bien a todos. Antes de continuar, que aún nos queda un ratín para el descanso, ¿preguntas en este sentido, comentarios, aportes? ¿No? Vale, pues allá vamos. Vamos a compartir este otro. A ver. ¿Se ve, verdad? Sí. Venga, perfecto. Y ahora este no sé muy bien por qué. El Prezi hace estas cosas raras de empezar desde el... A ver. Ay, de verdad te odio. ¿Qué empieza a la mitad? Si te estoy poniendo desde... Pues porque está el Prezi como a la mitad. Empezaba a ponerse a la mitad. No sé. Bueno, vamos allá. Vamos a seguir con los trastornos metabólico-endocrinos, que también son pues, muy frecuentes, desafortunadamente, en las consultas de todo tipo y condición. En primer lugar, habrá que definir muy someramente lo que es el metabolismo. Es ese conjunto de reacciones y procesos celulares destinados a obtener energía, lógicamente, de los alimentos y a eliminar los desechos que esa obtención de energía genera. De hecho, la obtención de energía, que sobre todo tiene lugar en la mitocondria, que es la central energética de la célula, donde
los distintos tipos de nutrientes, sobre todo a través de la glucosa, se transforman en ATP, que al final es la forma última en la que el cuerpo utiliza la energía. Es a través, pues ya sabemos, hay distintos ciclos, el más conocido de todos es el ciclo de Krebs. Genera también, al mismo tiempo que genera ese ATP, esa forma utilizable de energía por el organismo, genera muchos radicales libres. Y por eso la mayoría de los alimentos tienen propiedades antioxidantes, porque la oxidación celular y tisular ya no solo viene mediada por la exposición a factores externos, como pueda ser pues, mucha exposición solar o la contaminación, etcétera, sino también porque hay procesos internos en el organismo que generan esos radicales libres, esas especies reactivas del oxígeno. Sino que, y además también, junto con esos radicales libres, hay otro tipo de desechos orgánicos que genera la célula, pero también otros tipos de tejidos que en un momento dado, lógicamente, hay que eliminar. Pues bien, a todo este conjunto complejo de funciones diferentes es a lo que conocemos como metabolismo. Claro, esto puede tener luego muchas derivas, pero vamos a ver la que nos interesa a nosotros en este caso. Desde la perspectiva de la medicina occidental, el síndrome metabólico son aquellas anormalidades en el funcionamiento orgánico normal que generan alteraciones como, sobre todo a nivel cardiovascular o diabetes mellitus, que afectan a la salud, a la esperanza y a la calidad de vida. Hasta tal punto que hoy en día se considera la enfermedad crónica no transmisible más común de las que hay, sobre todo en las sociedades occidentales, es decir, donde priman las enfermedades del exceso y que están condicionando muchísimo tanto la salud como la calidad y la esperanza de vida de estas poblaciones mayoritariamente sedentarias, cada vez más mayores, más polimedicadas y más desnutridas, pese a que son las que más acceso tienen a distintos tipos de alimentos. Precisamente el hecho de tener ese exceso a disposición hace que la calidad nutricional, de forma paradójica, haya descendido. Esto es algo que ya hemos hablado en otros momentos del curso. Es tal la afectación que hoy en día se llega a considerar una pandemia. Esta sí es una pandemia silenciosa, no mediática, pero que llena las consultas, los hospitales y las clínicas por la cantidad de problemas que genera. Entonces, tiene un origen multifactorial. Hay que tener en cuenta, bueno, pues fijaos aquí en este esquema, tenemos por un lado la epigenética. ¿Qué era la epigenética? ¿Qué es? ¿Qué es la epigenética? Los hábitos, condiciones externas que modifican la expresión de la genética. Ya está, lo has dicho increíblemente bien. Los hábitos de vida y el entorno en el que se vive que van generando una serie de informaciones que reciben los genes y sobre las que estos genes pues mutan o se expresan de una determinada manera. Entonces, en función de nuestros hábitos de vida, nuestro cuerpo va a reaccionar de una forma o de otra, va a tender hacia un espectro saludable o no saludable. Bien, tenemos ese origen multifactorial, como vemos aquí, edad, luego también la genética influye, pero insisto, la genética no es determinante por sí misma, es determinante por lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. También el entorno influye, obviamente, pero tenemos que el tabaquismo y otros hábitos tóxicos, claro, evidentemente quien dice tabaquismo dice alcoholismo, dice consumo de sustancias que pueden ser legales, pero no legales, o sea, pueden ser no legales, pero las legales también. O sea, estas personas que se toman sus 6, 7, 17 pastillas a diario, oye,
pues también vamos a incorporarlo como un hábito no muy saludable, aunque sea paradójico decirlo. Sedentarismo es un horror. La plaga, esto sí que es una plaga, el sedentarismo, cuando además se sabe que el deporte es uno de los factores más beneficiosos a todos los niveles, sobre todos los aspectos de la salud, desde los más sutiles, los aspectos mentales, emocionales, hasta obviamente los físicos. Y sin embargo, tenemos una población en su mayoría muy sedentaria. Dieta no saludable. Después están las cosas que no se pueden cambiar, los factores no modificables como la edad, raza, sexo o historia familiar. Y esto, bueno, ¿a qué va dando lugar? Bueno, pues vemos aquí en este cuadro complejo que después tendréis para que lo podáis revisar e ir entendiendo las relaciones, pues que nos va a dar lugar a estas situaciones de sobrepeso y obesidad tan habituales también en nuestras sociedades, que bueno, van generando cuando hay un sobrepeso o obesidad, normalmente tenemos instaurada una insulinoresistencia de distinto grado que van a generar pues, diferentes reacciones como el aumento de lípidos, de la presión arterial, de la glucosa, que junto con este metabolismo, ¿no? Si tenemos un aumento lipídico, vamos a ver que el metabolismo de las grasas se altera con un aumento del LDL, de la apoproteína B, del descenso del HDL y aumento de los triglicéridos. Bueno, pues evidentemente cuando tenemos insulinoresistencia y obesidad, junto con estos factores vamos a tener inflamación de bajo grado, inflamación sistémica subclínica, una tendencia a la hipercoagulabilidad que nos va a generar también problemas con la tensión arterial y al final lo que tenemos es un riesgo metabólico que va a afectar sobre todo a la salud cardiovascular, pero también a la gestión de los niveles de glucosa en sangre manifestado fundamentalmente a través de la diabetes. Es una patología que tiene una prevalencia en aumento, es decir, que va siendo cada vez más común y cada vez en gente más joven, que es lo preocupante de todo esto. Patologías asociadas, diabetes mellitus de tipo 2, es decir, la que se adquiere con los hábitos de vida. La diferencia, o sea, si vemos un porcentaje de la de tipo 1, que es aquella con la que se nace o se desarrolla en estadios muy tempranos de la vida y que tienen mucho que ver con los antecedentes genéticos, pero también con qué ocurre en esas primeras fases de la infancia. Bueno, en fin, eso sería otro tema. Hay una grandísima diferencia, es decir, la mayoría de la diabetes que padece la gente es adquirida. Hipertensión, demencia, síndrome de ovario poliquístico, hígado graso, derrames cerebrales. Es decir, ya no solo estamos hablando de cardiovascular y gestión del azúcar en tema de diabetes, estamos hablando ya de cosas que parecerían que no tendrían relación. Demencias, ictus, ovarios poliquísticos, a nosotros sí nos cuadra. A nosotros con nuestra perspectiva de medicina china sí le vemos relación a todo esto, ¿verdad? ¿Le veis relación? Bueno, no pasa nada, vamos a ir ahondando en ello. Si ahora no se la veis, me encantaría que se la vierais, por cierto, pero bueno, si todavía no lo estáis viendo, llegaremos a ello. Bueno, esto ya lo he comentado, que es una de las enfermedades no transmisibles más comunes que encontramos hoy en día y para la medicina china, obviamente la etiología es la misma, es decir, hábitos de vida desarreglados, falta de autocuidado, malos hábitos en general, bla, 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 bla. O sea, ahí la etiología es completamente la misma, pero nos encontramos con que básicamente es una situación de insuficiencia, claro, esos hábitos de vida no adecuados han ido generando desgaste funcional que da lugar a un cuadro de insuficiencia con situaciones de exceso relacionado fundamentalmente
con la disfunción de bazo, de hígado y de riñón. Y como son las 11:01, vamos a hacer ahora el descanso de 5 minutejos y a las 11:06 continuamos viendo esto que tenemos entre manos. ¿Vale? Ok. Vale. Venga, fenomenal. Ok. Pues Perfecto. nos vemos ahora. Si me deja, voy a dejar de grabar. Muy bien. Ay, nos venga, vemos no. luego. Vale, hasta ahora. La grabación quizás. Sí, es lo que estoy en ello. Pero como Ah, está ok. hoy muy rebelde. A ver, detener grabación. Ay, santo Dios, hazme caso. Venga, detener grabación. Perfecto.